Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a la clase número 2. Hoy vamos a hablar sobre funciones sensoriales del sistema nervioso. Muy bien, vamos a detallar el contenido que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Vamos a hablar de sistemas sensoriales, especificando las diferencias que existen cuando hablamos de sensibilidad somática y cuando hablamos de sensibilidad visceral. Para hablar finalmente de la organización del sistema sensorial. Como todo proceso requiere que se trabaje por partes, por niveles, y esta no es la diferencia. Vamos a hablar de un primer nivel, que es el nivel receptor. Vamos a hablar de todo lo referente a los receptores que tenemos en nuestro organismo. Vamos a hablar de las fibras nerviosas para finalmente caer en la organización funcional de la corteza cerebral desde el punto de vista de las áreas que se encargan del proceso de análisis de toda la información referente a sensibilidad para que logramos percibirla como tal. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Iniciemos la clase definiendo qué es sensibilidad. La palabra sensibilidad hace referencia a la capacidad de percibir estímulos internos o externos, los cuales generan cambios físicos o químicos en nuestro organismo. Estos cambios son detectados por los sistemas sensoriales. De acuerdo al área involucrada, donde son identificados estos estímulos, podemos hablar de sensibilidad somática o somatoestésica y sensibilidad visceral. A su vez, podemos dividir la sensibilidad somática o somatoestésica y entonces hablamos de estereosección si nos referimos a la sensibilidad somática superficial, la cual proviene de piel y mucosas, o hablar de propiocepción si nos referimos a la sensibilidad somática profunda, la cual habla de estímulos a nivel de músculos, tendones, fascias, huesos o articulaciones. Y por supuesto, con respecto a la sensibilidad visceral, nos referimos a el área relacionada con los órganos torácico-abdominales. Continuando, debemos ver lo que es la definición de sensación. Las bibliografías establecen que una sensación es una suma de impresiones sensoriales que se originan como resultado de la estimulación de los receptores. O dicho de otras maneras, es un proceso mediante el cual nuestros sentidos reciben y transforman el estímulo externo. Es decir, una sensación es ese evento que se encarga de activar ese órgano del sentido o ese receptor. Dicho de esta manera, entonces podemos hablar de sensación primaria, si ese estímulo estimula, valga la redundancia, un único receptor, como por ejemplo el calor o el dolor, o sensación mixta o secundaria, si el estímulo estimula, valga la redundancia, varios receptores. Debemos diferenciarlo de lo que es la percepción. La percepción es el proceso de construcción a través del cual nuestro cerebro organiza e interpreta esa información para ponerla en contexto. Entonces, recapitulando, la sensación es el evento que estimula el receptor, es decir, la información va de llegada. Mientras que la percepción es ya cuando esa información llegó a las áreas de corteza cerebral y la hacemos consciente, la identificamos, la evaluamos, incluso la relacionamos con el medio ambiente y, como dice la definición, la relacionamos con el contexto. Es decir, es ya podríamos decirlo que es ya de salida, ya identificamos qué era ese estímulo. Desde el punto de vista de los sistemas sensoriales, tenemos que entonces recordar que nosotros como humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con el medio ambiente a través de los sentidos. Y por eso podemos identificar ciertas sensaciones principales o primordiales, que las vamos a llamar sensaciones sensoriales. Los órganos de los sentidos que conocemos: vista, olfato, oído, equilibrio, gusto y tacto. La codificación sensorial nos permite, a través de estos órganos de los sentidos, identificar o interpretar diferentes características de un estímulo. Dentro de esas características podemos mencionar la modalidad o naturaleza, la localización, la intensidad y la duración. Cuando hablamos de modalidad o naturaleza, nos referimos a lo que está establecido como el principio de la línea marcada o etiquetada, es decir, que hay un receptor o hay un órgano del sentido específico para cada modo de estímulo. Cada estímulo tiene su propio receptor. Si es un estímulo electromagnético, tenemos un receptor de esa naturaleza. Si es un estímulo mecánico, llámese presión, llámese aspecto, etc., tenemos receptores mecánicos. Si es un estímulo químico, tenemos receptores.
Muy bien, siguiendo con las características y propiedades del estímulo, tenemos que hablar de la localización, la cual viene dada por la distribución espacial de los receptores activados dentro del órgano sensorial. Viene representada principalmente gracias a la existencia de los campos receptores, lo cual, según la definición en fisiología, nos habla de que es una zona del organismo cuya estimulación excita un receptor y provoca un cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial, que es lo que llamamos unidad sensitiva. Dicho en otras palabras, vamos a poner el ejemplo de la piel. Tenemos a lo largo de la piel una gran cantidad de mecanorreceptores, el órgano más grande del cuerpo. Imagínense la cantidad de receptores que hay a nivel de la piel. Cada uno de esos receptores tiene su fibra nerviosa sensitiva que conduce la información que el receptor capta. Ese conjunto de dos estructuras es lo que llamamos unidad sensitiva. Entonces, una unidad sensitiva está presente en una zona específica del cuerpo, en una zona específica del organismo. Y eso llamamos campo receptor. El campo receptor va a depender de acuerdo a su tamaño. Y es el responsable de que se pueda captar la información y enviarla por vía nerviosa hacia la corteza cerebral donde va a ser analizada, permitiendo no solo localizar el sitio de la estimulación, sino que también nos permite delimitar o especificar detalles mucho más delicados del estímulo, como por ejemplo discriminar entre el tamaño y la forma, en el detalle si es un estímulo más fino, más grueso, por mencionarles alguna característica. Como les decía, los campos receptores dependerán de su tamaño, lo que permite que podamos tener una sensibilidad mucho más detallada, mucho más específica en determinadas áreas del cuerpo. Mientras más chiquito es o mientras más pequeño es el campo receptor, más facilidad o mayor detalle del estímulo pueda ser captado. No por casualidad, si vemos acá en esta imagen, vemos que la capacidad o la potencialidad de discriminar entre dos puntos, es decir, vamos a hacer la prueba del compás. Si yo agarro un compás y lo pongo cerradito, lo más cerrado que puedo, y yo me estimulo a nivel de la palma de la mano o a nivel del pulgar, voy a tener la capacidad de distinguir las dos puntas del compás, miren a qué distancia. Mientras que si yo lo comparo, como por ejemplo a nivel del antebrazo, vemos la distancia que va a haber que vamos a necesitar del compás para poder discriminar los dos puntos. ¿Qué significa esto? Que los campos receptores a nivel de la mano son mucho más pequeños y entonces cada punta del compás es como si estimulara un receptor específico, un receptor diferente, mientras que en zonas como por ejemplo la espalda, como por ejemplo los brazos, los campos receptores son muy grandes y por más que yo abra el compás, abra las puntas del compás, siempre voy a estimular un único campo receptor. Por eso no tengo la capacidad de detallar, de percibir en detalle que son dos puntos de compás, sino una. Eso básicamente es el sustento de la prueba de discriminación de dos puntos. Otra propiedad que tenemos que mencionar es la intensidad, la cual viene determinada por la amplitud del estímulo que se aplica en el determinado receptor. Ahí tenemos que hablar entonces de umbral y tenemos que hablar del número de receptores activados, es decir, tenemos que comparar la magnitud del estímulo y que esa magnitud del estímulo llegue al estímulo mínimo necesario para activar el receptor, la definición de umbral que vimos en la clase pasada. Y si un estímulo es muy intenso, no solamente me va a activar uno, sino que me puede activar 2, 3, 4, va a activar muchos receptores. Mientras más intenso, más fácil se llega al umbral y más cantidad de receptores son activados. También tenemos que tomar en cuenta la frecuencia de activación de las diferentes neuronas sensoriales en la vía y tenemos que tomar en cuenta la activación de los diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, que no solamente active un mecanorreceptor, sino que active un receptor del dolor, un nociceptor. Pongamos que yo estoy estimulando con una aguja. Al comienzo siento la presión o se percibe la presión en un mecanorreceptor, pero si ese estímulo aumenta su intensidad, que ya cause dolor, activa el nociceptor y por eso lo percibimos como un estímulo doloroso.
Para finalizar con el punto de las características o propiedades del estímulo, nos falta hablar de la duración. La duración hace referencia al número o a la cantidad de potenciales de acción enviados por una neurona sensitiva desde que inicia hasta que finaliza un determinado estímulo, encontrando de esta manera receptores que envían descargas de potenciales de acción cuando inicia el estímulo, entra en una fase de silencio y envía una nueva descarga cuando finaliza el estímulo, o en caso contrario, receptores que continúan enviando descargas de potenciales de acción durante todo el proceso de la estimulación. Viendo entonces que la duración va a estar determinada por la velocidad de adaptación que va a tener el receptor. ¿Qué es la adaptación o también llamada la desensibilización? Expresa una pérdida progresiva de la frecuencia del potencial de acción en un nervio sensitivo una vez aplicado un estímulo de una intensidad constante, encontrando que vamos a tener receptores de adaptación lenta o receptores tónicos y receptores de adaptación rápida o receptores fásicos. Los receptores tónicos son aquellos que envían las descargas de potenciales de acción alcanzando su máximo cuando inicia el estímulo, continuando con el envío de potenciales de acción mientras dure el estímulo. Ciertamente observamos una disminución de la magnitud de esos potenciales de acción. Un ejemplo de estos receptores podría ser ciertos receptores irritativos o algunos receptores táctiles. Por parte de los receptores de adaptación rápida o llamados receptores fásicos, las descargas de potenciales de acción son menores. Envía una descarga de potencial cuando inicia el estímulo y envía una nueva descarga cuando finaliza el estímulo. Un ejemplo de estos receptores podría mencionarles los receptores del olfato. Continuando con el tema, entonces vamos a hablar de cómo se organiza el sistema sensorial. El sistema sensorial, como todo proceso, se organiza por niveles. Un primer nivel, que es el nivel receptor, un segundo nivel, que es el nivel circuito o transmisión, y un tercer nivel, que es el nivel percepción, cuando hacemos ya consciente qué es lo que estamos sintiendo. Vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos del nivel receptor, tenemos que definir qué es un receptor. Un receptor sensorial no son más que células o terminaciones celulares especializadas localizadas en sitios estratégicos de la superficie o del interior del cuerpo, con porciones de sus membranas especializadas en la transducción de una gran variedad de estímulos. Entonces decimos que los receptores sensoriales actúan como transductores sensoriales. ¿Para qué o con qué fin? ¿Qué es eso de transducción sensorial? No es más que la conversión de un estímulo, sea el tipo que sea mecánico, sea electromagnético, sea químico, en una señal química o en una señal electroquímica que pueda ser transmitida por todas las fibras nerviosas. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ese estímulo, al activar el receptor, va a producir cambios en su membrana, es decir, va a producir apertura o cierre de determinados canales iónicos que van a llevar a la despolarización o la hiperpolarización, según sea el receptor, de la membrana como tal, del receptor, produciendo entonces lo que llamamos potencial de receptor. Si ese potencial de receptor llega a alcanzar el valor umbral, entonces se dispara el potencial de acción y damos por cumplido que ese estímulo está convertido en una señal eléctrica que puede ser transmitida por las diferentes fibras nerviosas hacia el siguiente nivel. Vamos a verlo de una manera más gráfica. Vamos a hablar de las fases de la transducción sensorial. De esta manera vemos cómo entonces un determinado estímulo, en este caso un estímulo mecánico, produce la activación del receptor, generando entonces cambios en su membrana celular, produciendo cambios en la permeabilidad de esa membrana. Vemos entonces cómo la célula estaba en condiciones de reposo con la electronegatividad en la parte interna y ante la presencia del estímulo se permite la difusión de iones o el movimiento de iones hacia el espacio intracelular. ¿Cuál ion? Como mencionamos en la clase pasada, el ion el sodio. Esto produce que el potencial de membrana se vaya haciendo menos negativo, es decir, se despolarice la membrana como tal. Y si esa despolarización llega al valor necesario para alcanzar el umbral, entonces se genera el potencial de acción. Vemos cómo la membrana pasó de estar en condición de reposo
a despolarizarse y luego poco a poco va recuperando su polaridad normal. De esta manera, un estímulo, que en el caso del ejemplo era un estímulo mecánico, se convirtió en una señal eléctrica que puede ser transmitido por las diferentes fibras nerviosas hacia el siguiente nivel. Antes de continuar con el resto de los niveles, vamos a hablar de cómo se clasifican los receptores sensoriales. Los podemos clasificar según el tipo de estímulo, en mecanorreceptores, en fotorreceptores, en quimioreceptores, termorreceptores y nociceptores. Los mecanorreceptores sensibles a estímulos mecánicos. Fotorreceptores, estímulos electromagnéticos, los receptores de la visión. Los quimioreceptores, sensibles a estímulos químicos, el gusto, el olfato. Los termorreceptores, sensibles a la temperatura. Ciertos mecanorreceptores cumplen función termorreceptora, como por los corpúsculos de Krausse, los corpúsculos de Ruffini. Y nociceptores generalmente son los receptores para el dolor. Si profundizamos un poquito más la información de los mecanorreceptores, deben entonces repasar los mecanorreceptores que vieron el semestre pasado en anatomía cuando hablaron de piel. Empezamos mencionando, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini relacionado con la vibración, o el de Meissner relacionado con la capacidad de diferenciar o discriminar entre dos puntos, los folículos pilosos relacionados con la dirección del movimiento, los receptores de Merkel relacionados con la presión, pero no son los únicos que existen. En el cuerpo también tenemos otros mecanorreceptores, como por ejemplo a nivel del oído. Tenemos un órgano receptor llamado el órgano de Corti. Este órgano receptor está formado por unas células ciliadas, vamos a hablar de él cuando hablemos de la clase de audición. Lo cierto es que estas células captan los movimientos del líquido que tenemos dentro, o de uno de los líquidos que tenemos dentro del oído interno, que es la endolinfa, y esto es captado, este cambio mecánico de ese líquido es captado por el órgano de Corti durante el proceso de la transducción auditiva. Así como también tenemos otros mecanorreceptores, como por ejemplo los receptores para la presión, también llamados baroreceptores, a nivel del callado aórtico y del seno carotidio, que como su nombre lo dice, captan los cambios a nivel de la presión arterial. Otros mecanorreceptores, tenemos mecanorreceptores que entran dentro de la clasificación de propio receptor, como por ejemplo el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, receptores ligados a las fibras musculares y a las tendones que acompañan a las fibras musculares. Vamos a hablar de ellos más adelante. Por ejemplo, el uso muscular mira la longitud y el grado de estiramiento del músculo, mientras que el órgano tendinoso de Golgi está relacionado más que todo con tensión a nivel de los tendones. Con respecto a los quimioreceptores, bueno, tenemos los clásicos, los quimioreceptores del gusto presentes en los botones gustativos, los quimioreceptores del olfato presentes en el epitelio olfatorio como tal, pero también tenemos quimioreceptores en otras estructuras como por ejemplo en el callado aórtico y en el seno carotidio, que sensan ahora concentraciones de oxígeno o concentraciones de CO2. También tenemos a nivel de bulbo raquídeo, vemos como a nivel central también tenemos receptores específicos para la concentración de CO2 arterial. Entonces vemos cómo tenemos receptores dispuestos a lo largo de todo nuestro organismo. Tenemos receptores a nivel del hipotálamo, que son los responsables de captar los cambios a nivel de la osmolaridad plasmática. Vamos a hablar de ellos a nivel de las clases de fisiología renal. En relación a los termorreceptores, podemos decir que son receptores mucho más sensibles. Desde el punto de vista anatómico son terminaciones nerviosas libres. Y por supuesto, se los mencionaba hace un rato, tenemos diferentes termorreceptores para el frío y para el calor. Para el frío hablamos de los corpúsculos de Krausse, ubicados principalmente a nivel de lo que es la superficie de la dermis, y para el calor ya en capas más profundas, donde hablamos de los corpúsculos de Ruffini. E incluso también se ha identificado una distribución diferente de estos a nivel de lo que es la palma y el dorso de la mano, encontrando mayor cantidad de receptores para el frío en la palma de la mano y mayor cantidad de receptores para el calor en el dorso de la mano. Y estudiando esto, entonces entendemos por qué cuando vemos una abuela que está probando la temperatura del tetero y se coloca
parte del contenido a nivel del dorso de la mano para evaluar su temperatura. Hoy entendemos por qué hace esto. Tenemos mayor cantidad de receptores para el calor a nivel de esta zona del cuerpo. Muy bien, siguiendo en este mismo orden, entonces hablamos de la clasificación de los receptores, pero ahora desde el punto de vista del origen del estímulo. Encontramos que hay exteroceptores, que son aquellos receptores activados por estímulos sobre la superficie externa del cuerpo. Por ejemplo, cambios a nivel del medio ambiente, el frío percibido a nivel de piel o mucosa. Tenemos telereceptores, los cuales son activados por estímulos distantes, por ejemplo, los receptores del olfato y de la visión. Propioceptores o propios receptores también, que son aquellos que están activados por modificaciones a nivel de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, los receptores del músculo y tendones que mencionábamos hace un rato, el órgano tendinoso de Golgi. Otro ejemplo son los vicerreceptores, los cuales, como su nombre lo dice, son activados por estímulos internos, es decir, los que actúan a nivel de las vísceras. Y una última manera mediante la cual podemos clasificar los receptores es de acuerdo a su estructura. Encontramos que hay un receptor sensorial secundario y un receptor sensorial primario. El primario está implicado en una única célula, la cual es la que detecta el estímulo y desde esta misma célula se propaga el potencial. Un ejemplo de este primario estaríamos hablando de los receptores olfatorios. Como vamos a ver en la clase del olfato, los receptores olfatorios son neuronas aferentes primarias. Entonces él mismo capta el estímulo y de allí mismo se envía el potencial. Mientras que el receptor sensorial secundario es aquel en el cual están implicados dos células íntimamente relacionadas. Una detecta el estímulo y la otra es la que transmite la información o la que transmite el potencial. Un ejemplo de ella sería el receptor de la visión. Como vamos a ver, a nivel de la visión hay numerosas células que están implicadas en el proceso de la transducción. Una capta la información y a partir de las otras es que se transmite el potencial como tal. Luego pasamos entonces al segundo nivel. El segundo nivel es el nivel circuito. El nivel circuito está formado principalmente por todas las fibras nerviosas que conforman la estructura mediante la cual se transmite ese potencial ya de acción hacia la corteza cerebral, hacia las áreas superiores de estudio. Debemos empezar entonces definiendo lo que es un nervio, y un nervio es un conjunto de fibras nerviosas o axones asociadas en un fascículo por medio de tejido conjuntivo. Entonces recordamos un poquito lo que vieron en micro de lo que es la estructura del nervio. Un nervio entonces está formado por muchos fascículos y cada uno de esos fascículos, si lo agrandamos acá, entonces cada uno de esos fascículos está formado por muchos axones, por varios axones de neuronas independientes una de ellas. Dentro de él podemos tener, por supuesto, de acuerdo al tipo de nervio, podemos encontrar axones mielinizados y axones no mielinizados, como vemos acá en la imagen. Y ya vimos en la clase pasada, y hoy lo vamos a terminar de aclarar, las diferencias que van a tener un nervio en cuanto a su velocidad de conducción si dentro de él contenemos axones mielinizados o axones no mielinizados. Entonces decimos que las fibras nerviosas permiten la interconexión de todas las neuronas y de todos los núcleos neurales, permitiendo a través de ellos transmitir ese potencial de acción que anteriormente llamábamos impulso nervioso hacia las áreas superiores, hacia el sistema nervioso central como tal. ¿Cómo se clasifican las fibras nerviosas? Las fibras nerviosas podemos clasificarlas generalmente en base a su tamaño o en base a su función. En base a su función hablamos de que pueden haber una clasificación para fibras nerviosas que cumplen la función de actividad sensorial y actividad motora, o hay una forma de clasificarlas para aquellas fibras que tienen actividad únicamente sensorial. Para las que son de actividad sensorial y motora, entonces podemos hablar de que podemos encontrar fibras nerviosas tipo A. Dentro de las tipo A vamos a encontrar tipo A alfa, A beta, A gamma, A delta, tipo B o tipo C. Y por supuesto están diferenciadas de acuerdo a su ubicación, pero vemos que su diferenciación principal es en base a dos características principales: el diámetro y la presencia de mielina o no, y la influencia que éstas pueden tener en la velocidad de conducción. Para las fibras nerviosas que tienen actividad únicamente sensorial, vamos a clasificarlas entonces en tipo 1A o tipo 1B.
tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y nuevamente vemos que además de su ubicación, las vamos a diferenciar por el tamaño de la fibra y por la presencia de mielina o no. Y vuelvo y repito, la influencia de estas dos variables sobre la velocidad de conducción. Muy bien, seguimos y entonces nos preguntamos cuáles factores pueden modificar la velocidad de conducción de un nervio. Uno de ellos es el diámetro del axón, el cual, de acuerdo al principio del tamaño, establece que a mayor diámetro dentro del axón, mayor va a ser su conductancia, por lo tanto, mayor va a ser la velocidad de conducción. Y el segundo factor es la presencia de mielina. Como mencionamos ayer, en un axón que tiene mielina, su conductancia va a ser mayor. ¿Pero por qué? Porque entonces la mielina, les pedí que leyeran sobre ella. La mielina es un material lipoproteico que forma una bicapa fosfolipídica en torno a la estructura del axón como tal. Recordamos entonces que esa mielina es producida por las células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico y por los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. ¿De qué está formada? Bueno, está formada principalmente de agua y en su mayor proporción de lípidos. Uno de ellos, el más importante, es el glucofingolípido galactocerebrósido y en menor proporción, pero también con importante cantidad, con esfingomielina, además de otros componentes. La mielina forma entonces esa capa, que la vamos a llamar vaina de mielina, pero esa vaina no es una estructura continua, sino que es una estructura discontinua, tiene regiones desnudas, las cuales vamos a llamar nodos o nódulos de Rambier. Estos nódulos de Rambier es donde se acumula la presencia de los canales iónicos. Entonces, dado que la mielina es un aislante electroquímico, produce un aumento de la resistencia en la membrana y la velocidad de conducción del impulso debe pasar de nodo a nodo de Rambier, creando entonces este efecto de conducción saltatoria del impulso nervioso y por lo tanto aumenta su velocidad. Estos nervios de los que hemos venido hablando van a formar paquetes nerviosos mucho más grandes que vamos a llamar tractos ascendentes, y esos tractos son los que van a formar las vías somatosensoriales. Generalmente existe una clasificación de dos vías principales que son el sistema anterolateral y el sistema de la columna dorsal, que tienen en su estructura la convergencia de todas las fibras nerviosas que transmiten la información somatosensitiva. Vamos a hablar a detalle y de manera separada de cada uno de ellos. El sistema de la columna dorsal. Este sistema, también llamado sistema lécmico-medial, está ubicado a nivel de toda la estructura desde la ubicación de sus receptores, siguiendo el trayecto, por supuesto, en forma ascendente a lo largo de la médula espinal, pero es una de las maneras mediante las cuales podemos distinguirlo, podemos diferenciarlo del sistema anterolateral. Vamos a hablar un poquito de su trayecto. Parte, por supuesto, de los receptores de donde va a partir o donde va a nacer una neurona que vamos a llamar neurona de primer orden. Los axones de estas neuronas siguen su trayecto, dependiendo de donde esté ubicado el receptor, hacia la médula espinal, de donde va a seguir ascendiendo a lo largo del lado ipsilateral, es decir, del mismo lado donde está ubicado el receptor, hacia el tronco encefálico, donde va a hacer sinaxis con el cuerpo de la neurona de segundo orden. Estos axones de esta neurona de segundo orden van a cruzar la línea media hacia el lado contralateral, como vemos en la imagen, y va a seguir su trayecto hacia el tálamo, donde va a hacer sinaxis con la neurona de tercer orden. El axón de esta neurona de tercer orden va entonces a continuar ascendiendo hacia la corteza somatosensorial, donde finalmente va a hacer sinaxis con la neurona de cuarto orden y va a permitir llevar la información completa hacia la corteza somatosensitiva, donde va a ser analizada la información y donde se va a percibir esa sensación como tal. Generalmente las fibras que forman el sistema de la columna dorsal son fibras grandes, mielínicas, entonces tienen 2 de 2, tienen las dos características principales para que tengan una buena velocidad de conducción. Estamos hablando aproximadamente de 30 a 110 metros por segundo.
Esto además le atribuye la característica de que las sensaciones que se transmiten por este sistema tienden a ser sensaciones que son percibidas con gran precisión, con gran importancia. Y generalmente está relacionado con sensaciones mecanorreceptoras y sensaciones mecanorreceptoras específicas, delicadas, como por ejemplo el tacto fino, la presión, pero no por eso deja de estar relacionado con sensaciones relacionadas con la propiocepción. ¿Qué fue lo que dijimos que era la propiocepción? La ubicación de las extremidades, el movimiento de las extremidades a lo largo del eje del cuerpo. El otro sistema es el sistema anterolateral. El sistema anterolateral, o también llamado sistema espinotalámico, en cuanto a su trayecto, tiene diferencia. Vamos a partir, por supuesto, de un receptor, de donde nace la neurona de primer orden, la cual va a llegar nuevamente hasta la médula espinal, y vemos acá la primera diferencia. Es acá en la médula espinal donde hace sinapsis con el cuerpo de la neurona de segundo orden, y es acá mismo donde se realiza el cruce de la línea media, ascendiendo directamente hacia el tálamo, no hace escala a nivel de tronco encefálico, asciende directamente hacia el tálamo, el axón de la neurona de segundo orden, donde conecta con la neurona de tercer orden, y desde allí, si sigue el mismo trayecto, el axón de la neurona de tercer orden llega hacia corteza somatosensitiva o somatosensorial, donde conecta con la neurona de cuarto orden. ¿Qué fibras forman este sistema? Son fibras mielínicas, pero un poco más pequeñas. Por eso vemos que tienen menor velocidad de conducción, de 8 a 40 metros por segundo. De allí que el grado de especificidad es menor para las sensaciones que se transmiten por él, y por lo tanto, por allí se envían informaciones o sensaciones de amplio espectro, es decir, como ejemplo el dolor, la temperatura, el tacto ligero, entre otras. Entonces, recapitulamos, ¿qué señales son transmitidas por las dos vías somatosensoriales de las que hemos hablado? Por el sistema de la columna dorsal o lénguico medial, sensaciones un poquito más detalladas, tacto fino, sensaciones de vibración, el movimiento contra la piel, etc. Mientras que por el sistema anterolateral o espinotalámico, hablamos del dolor, sensaciones térmicas como el calor y frío, el tacto grueso, entre algunas otras de ellas. Llegamos entonces al tercer nivel percepción, es decir, a la corteza somatosensitiva, donde ocurre como tal el procesamiento de la información sensorial. Pero ¿qué podemos decir de estas áreas somatosensitivas o áreas somatosensoriales? Tenemos principalmente el área primaria, que está ubicada a nivel de lo que es el área 1, 2 y 3 del área de Brodmann, de las áreas de Brodmann que mencionamos en la clase pasada, ubicadas principalmente en la circunvalación postcentral. Y un área somatosensitiva secundaria, la cual está ubicada en la porción superior del surco lateral. Tenemos también que mencionar que hay unas áreas que vamos a llamar áreas de asociación, identificadas como el área 5 y 7 de Brodmann, están ubicadas principalmente a nivel de lo que es la corteza parietal posterior. Profundizando un poquito más en lo que ocurre en el área primaria, entonces refrescamos que el área sensitiva primaria está situada en la primera circunvolución parietal ascendente, que recibe fibras directas del tálamo a nivel de los núcleos de relevo del tálamo, que corresponde al área 1, 2 y 3 del área de Brodmann, y que allí se encuentra el homúnculo de Penfield. ¿Pero qué es el homúnculo de Penfield? El homúnculo de Penfield no es más que una representación topográfica de todas las estructuras cutáneas de nuestro cuerpo, viendo que hay una gran representación de lo que es la zona del rostro y lo que es la zona de las manos. No por casualidad, la capacidad de discriminar el tacto fino está a nivel de esas estructuras. Hagan la prueba, su capacidad de sentir es mucho más detallada a nivel de cara y de mano, y está representado por eso, porque tenemos una gran área de la corteza cerebral dedicada a recibir la información de estas estructuras como tal. Y es entonces aquí donde se lleva a cabo la interpretación y hacemos consciente cada una de las señales sensitivas que llegan a cualquier estructura cutánea de nuestro cuerpo. Vale la pena mencionar que esta representación topográfica está también presente a nivel del área sensitiva secundaria.
nuestra clase, no sin antes decirles que no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que mereces. Nos vemos en la próxima clase donde vamos a hablar de sensibilidad dolorosa. Nuevamente les digo gracias por su atención y por acá tienen la bibliografía para el momento del estudio. Nos vemos en la próxima clase.